Bueno, para quienes no lo saben, o para quienes ya lo saben, se está llevando a cabo en este momento, hoy termina el encuentro allá en territorio zapatista de resistencias y rebeldías. Se llama de hecho así, encuentros de resistencia y rebeldía. El día de ayer les compartí aquí un poquito de la reflexión que es verdaderamente brutal de Raúl Romero, este sociólogo que estuvo allá en una de la primera mesa de diálogos. Les decía también que voy a subir en Ellos y Nosotros todas las participaciones completas, pero también estamos haciendo como pequeños resúmenes de todos los ponentes y allá van a estar apareciendo. Les voy a dejar igual en la pantallita final de este video un enlace para que puedan llegar al otro canal y para que vayan poniendo atención a los que se van a ir publicando. Vamos a estar subiendo unos 3 más o menos diario hasta acabar con todo, porque la verdad es que el encuentro es bastante interesante. Y miren, les voy a compartir aquí un fragmento, y digo un fragmento porque desgraciadamente en la transmisión que compartió el ZLN no pusieron toda completa la transmisión, no sé, como que empezaron a transmitir después de que Jacobo Dayan ya había empezado. Supongo que le falta un poquito del inicio, pero de todas maneras lo que dice es brutal. Yo sé que estamos en épocas de fin de año y que en este momento las reflexiones se hacen en positivo y que nos va a ir bien el año que viene y 2025 va a ser mejor, pero la verdad es que hace falta reflexionar sobre la situación real, tanto de México, y sobre todo en este diálogo, en esta ponencia de Jacobo Dayan, habla de México, la situación real de nuestro país. Él dice que lo que hemos perdido y que hace falta recuperar es la palabra, o sea, el diálogo, la verdad y la ética, que son principios que se tienen que recuperar porque estamos en medio de los últimos, y así lo llama, estertores de este sistema que está muriendo. De hecho, su ponencia le puso un título muy bueno que me hace recordar una película que seguramente muchos habrán visto, otros no, se las recomiendo. Es una película vieja que se llama El Día Después. Esta película habla de lo que ocurre, es una película, obvio, de lo que ocurre el día después a que la humanidad decide eliminarse por medio de armas nucleares. Es una película vieja, pero es buenísima. ¿Qué pasa el día después? Y luego lo enfoca a la realidad en México. Fíjense, da datos tan fuertes que sí nos deben llevar a reflexionar. Dice que acaba de caer un régimen que todos vimos lo que pasó en Siria, de 54 años de dictadura, que le trajo a este país unos 200,000 desaparecidos. Dice, bueno, en México seguramente tenemos más desaparecidos y en cifras oficiales son 117,000. Seguramente hay 200,000 o 300,000 en 18 años. Ese es el nivel de lo que estamos viviendo en México. Y mientras todo esto pasa, hacemos como que todo no ocurre, como que hacemos vida cotidiana. De hecho, él menciona al final de su ponencia una recomendación. Habla de una película que yo no he visto y la voy a buscar y creo que valdría la pena verla, que se llama Zona de Interés, donde dice que esta película trata más o menos de como mostrar lo que ocurría hace 100 años cuando el mundo estaba destrozándose. Porque acuérdense ustedes, ¿qué ocurría hace 100 años? Pues bueno, era el inter de una guerra mundial y la siguiente, la Segunda Guerra Mundial. Había guerras por todo el planeta. Y pensar en eso es verdaderamente espantoso. Y él dice que lo sorprendente era que la gente hacía vida cotidiana en medio de todo ese horror, hace 100 años. Y que cuando le preguntaron al director de la película por qué de esta, cuál era la intención, decía, bueno, es que esta zona de interés sigue ocurriendo hoy.
la gente está en medio del horror y sigue haciendo vida cotidiana, haciendo como que todo esto no ocurre. Y me gusta una parte donde dice que tenemos una obligación, además de reflexionar, de pensar, de dialogar, de tratar de recuperar esto, el diálogo, la capacidad de dialogar, la capacidad de regresar a decir la verdad. Esto lo tendrían que oír todos los políticos. Hablarnos con la verdad y no engañarnos. Y además, la ética como un cimiento de lo que tendría que ocurrir el día después. Además de todo esto, nosotros tenemos la obligación de documentarlo y de recoger los testimonios de las víctimas. Habla de algo muy interesante, que su planteamiento me parece muy real. En el centro de los lugares donde vivimos, no se refiere a un área geográfica, sino, digámoslo así, en el común de la gente, en todo lo que pasa en nuestro país, la gente hace como que esto no ocurre, y en los márgenes, o sea, en las periferias, no hablo y él no lo dice así, en ese sentido de un área geográfica, repito, sino allá en las periferias, en los márgenes de la sociedad, están las rebeldías, que son las que se están dando cuenta de lo que está pasando y que seguramente van a ser las que narren el día después. No sé si me expliqué. Creo que va a valer mucho la pena que escuchen estas palabras de Jacobo Dayan. Desde mi punto de vista, Jacobo Dayan es una de las mentes más lúcidas que hay en nuestro país. ¡Qué barbaridad! Tiene una forma de poner tan clara la situación de nuestro país, y no es de ahora, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Por eso les compartimos tantas cosas aquí que encontramos de él, de sus textos, de sus participaciones en foros, porque es de los que no están contando la mentira oficial. Está narrando la otra parte, la que no sale en las mañaneras, la que no sale en la tele, la que no sale en Televisa, o la que no se reflexiona en TV Azteca. Es muy, muy interesante. Les dejo esto y en las pantallitas finales. Vale la pena que vayan a escuchar las ponencias. Son muy buenas, todas muy buenas. Escuchen esto. Y evidentemente todo esto junto genera las violencias que estamos viendo en todo el planeta. Mi actividad profesional me había llevado en los años pasados, en las décadas pasadas, a estudiar los genocidios en la historia de la humanidad, y nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido 4 genocidios juntos, nunca en la historia de la humanidad. Se ha hablado ya del genocidio palestino en estas mesas, y en justicia a las víctimas hay que mencionar a los otros genocidios. El genocidio perpetrado contra la población rohingya por parte de la dictadura militar en Myanmar, el genocidio perpetrado en esto que está ocurriendo en estos momentos, al igual que el genocidio palestino, el genocidio perpetrado contra la población uigur en China, y hace unos años el genocidio perpetrado contra la población yazidí en el norte de Irak, Siria y esa región de Medio Oriente. Nunca en la historia habíamos vivido 4 genocidios simultáneos. Hoy se habla, y con razón, del genocidio contra la población palestina. Habría que hablar, me parece, que de todas las víctimas de la violencia. Pero no nada más eso, sino vemos la multiplicación de violencias en todo el planeta. La mayor crisis humanitaria que se está viviendo, se habla también poco de ella, es la que está ocurriendo en Sudán. Y a eso sumemos lo de Ucrania y lo de Yemen y un larguísimo etcétera de violencias. Es decir, el mundo de hoy reproduce un modelo económico voraz que genera afectaciones climáticas, que empuja a la población a migrar y que aparte genera violencia. Estamos viviendo los estertores, los últimos momentos de ese proyecto civilizatorio que está muriendo, y que evidentemente, de manera muy simbólica e importante, el zapatismo lo ve como una tormenta. Es una tormenta inevitable, que no habrá solución y salida fácil y rápida, como también el zapatismo lo ha dejado muy claro y de manera muy puntual. En la mañana ya se decía,
Salir de estas son problemas de generaciones enteras. Y en el fondo lo que tenemos es un vaciamiento ético de los valores que en teoría generan humanidad. Entonces, adelantándome un poco a mis conclusiones, diría que parte de la salida del día después tendría que ser recuperando los valores esenciales de la palabra, de la verdad, de la ética, porque hoy nuestras palabras, o las palabras cuando escuchamos los discursos públicos, los discursos de políticos, los discursos en muchos espacios, ya no decir de Naciones Unidas, que es un órgano muerto en vida, están vaciados de contenido. Y el mundo digital ha contribuido de manera importante a ello. Me gustaría centrarme en México. En México vivimos múltiples violencias propias de un conflicto armado, si no es que estamos en un conflicto armado, en mi opinión. Y son múltiples violencias y múltiples víctimas de la violencia. En la mañana también ya Raúl hablaba algo de cifras, pero me vale la pena puntualizarlas. En los últimos 18 años, 500,000 de mexicanas y mexicanos han sido asesinados. 500,000. Cifras oficiales, porque las cifras reales siguen en los gobiernos reiterados, no importa si de qué color del partido político, continúan ocultando las cifras de asesinatos. En cifras oficiales, 117,000 personas desaparecidas. Cuando uno compara las cifras que tienen los colectivos de desaparición contra las cifras oficiales, la cifra real debe ser de menos del doble o del triple. 200, 300,000 personas desaparecidas. Pongámoslo en contexto. Acaba de caer un régimen brutal en Siria. 54 años de una dictadura brutal. 200,000 personas desaparecidas en 54 años de una dictadura brutal. Bueno, acá tenemos las mismas cifras en 18 años. Y habrá que sumar tortura, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, trata en formatos de reclutamiento forzado, extorsión, secuestro, cobro de piso. Es decir, la suma de las violencias en nuestro país son de horror. Mientras tanto, la gran mayoría de las y los mexicanos tratamos de pensar que eso no está ocurriendo. Ahora, ¿quién perpetra esta violencia? Se nos ha dicho una y otra vez que es el crimen organizado. Bueno, pues el crimen organizado ha mutado. Hay crímenes organizados de gran tamaño, de mediano tamaño y de tamaño pequeño, pero también hay grupos paramilitares y también hay fuerzas del Estado que generan violencia. El Estado es parte de la generación de violencia en este país, y estos actuando de manera articulada, coaligada, con el acompañamiento con el apoyo abiertamente trabajando en conjunto. El Ejército, la Marina, en su momento la Policía Federal, las policías estatales, hoy Guardia Nacional, y las municipales. Todos ellos son generadores de violencia. ¿Para qué? La pregunta que muchas veces nos hacen es ¿para qué asesinan? ¿Para qué desaparecen? Porque tampoco están matándose entre ellos, como se nos ha querido decir. La violencia es una violencia, como dicen las madres de desaparecidos, es una violencia contra las y los mexicanos, contra las y los jóvenes. Contra ellos es la violencia en este país. ¿Para qué? Para el control de mercados lícitos e ilícitos, para el control de territorios, de poblaciones y de recursos. Lo que está en juego es el control de esos mercados, legales o ilegales, con el aparato del Estado y grupos del crimen organizado, y para ello utilizan lo que llaman la justicia, que es todo menos justicia, la represión y ahora ya un régimen cívico-militar que tenemos en este país, formal y constitucionalmente instituido desde hace ya unos años y ya de manera contundente y constitucionalmente registrado desde hace unas semanas. ¿Qué piden las víctimas? Pues piden verdad y justicia de arranque, verdad y justicia que ha sido negada por el Estado. Cuando hablaba de cifras, me gustaría también agregar otras cifras: 7,000 fosas clandestinas encontradas por madres buscadoras, 7,000 fosas clandestinas. Y una vez que una madre buscadora o un grupo, un colectivo de madres buscadoras encuentra una fosa, uno piensa
que ahí ha resuelto parte del problema porque se han encontrado a los familiares de alguien. Pues no. El Estado tiene en su posesión 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. ¿Se pueden imaginar eso? 72,000 cuerpos en cementerios del Estado, en fosas del Estado, en CEMEFOS del Estado, en forenses del Estado, en espera de ser identificados. Pero no hay recursos para ello. Los recursos están en cualquier otro lado. 72,000 cuerpos. Entonces se niega la verdad, la justicia, la búsqueda de desaparecidos, la identificación de cuerpos. Evidentemente se niega la no repetición y la reparación. Ahora, entrando al día después, otra vez diría yo, es el día después o a otro día después. Ha habido otros días después en la historia de la humanidad. Hablemos de caídas de proyectos civilizatorios enormes, y creo que es momento de regresar a leer a esas generaciones que vivieron otras tormentas. Es decir, gente como nosotras, como nosotros, preocupados por lo que está ocurriendo, ya reflexionó sobre sus tormentas. No quiero decir que las recetas de hace 100 años, o de hace 300 años, o de hace 2000 años nos funcionen, pero habría que regresar a reflexionar junto con ellas, con nosotras y nosotros de hace 200 o 100 años. Evidentemente, la reconstrucción viene de los márgenes, nunca del centro. De la resistencia que se está haciendo en todos los márgenes. Aquí estamos en uno de estos bastiones importantísimos a nivel no nada más nacional, sino global de resistencia. Pero junto con el movimiento indígena, el EZ, el movimiento indígena organizado, están resistiendo en los márgenes las víctimas, están resistiendo algunos feminismos, están resistiendo los migrantes, están resistiendo comunidades urbanas en tierra y territorio, y en la medida de lo posible, los que estamos viviendo dentro de las fauces del logro, los que vivimos en las grandes ciudades tratando de resistir desde nuestros espacios, desde la academia, desde los medios de comunicación cada vez más cerrados. Es decir, la reconstrucción el día después vendrá desde estas resistencias y desde estos márgenes. Y termino diciendo que es urgente empezar a rescatar el valor de la verdad, decía yo al inicio, de la ética, de la palabra y el valor del diálogo. Somos sociedades que no estamos dispuestas al diálogo. En todo caso nos escuchamos, pero hay poco diálogo. Y del diálogo saldrá el día después. La articulación y una tarea que tenemos urgente es la documentación masiva de todas estas violencias. En lo que el sistema, o como le quieran llamar, continúa su depredación, nuestro papel es reflexionar, es pensar, es dialogar, y también es documentar estas violencias, qué está ocurriendo en cada territorio, documentar los testimonios de las víctimas, las historias de las víctimas, de las comunidades, preservar eso como un gran acervo de memoria, tratando de eventualmente, cuando llegue el día después, rescatar esa memoria y con ella la dignidad humana. Termino haciendo una pequeña referencia a un par, yo sé que no se puede citar, también se me dijo eso, a mí no se me dijo que trajera por escrito, por eso no lo traje por escrito, es mi disclaimer, pero sí me gustaría, sin citar a los autores, citar obras. Hace poco salió una película que recomiendo tremendamente verla, se llama Zona de Interés, a partir de una gran novela. Todas y todos, o la gran mayoría de las personas que vivimos en este planeta estamos viviendo en una zona de interés. Es decir, esta novela, esta película habla del horror de la tormenta de hace 100 años y cómo la gente hacía vida cotidiana como si no ocurriera nada. Y cuando le preguntaron al autor de la película, dijo, pues es que esto no fue hace 100 años, esta zona de interés sigue estando aquí. Mientras hacemos vida cotidiana, más allá de la resistencia, junto a nosotros hay alguien que está siendo desaparecido, torturado, asesinado. Y las sociedades se han acomodado en esa zona de interés. El mayor problema, o yo agregaría a los perpetradores, se hablaba del sistema como uno de los grandes perpetradores, el otro gran perpetrador de estas violencias es la indiferencia. Y vivimos en sociedades que el mundo digital está acrecentando de manera
muy preocupante estos niveles de indiferencia mientras no me afecte a mí en lo concreto. Termino diciendo que es difícil encontrar el día después porque estamos todavía en el ojo del huracán. La tormenta no está amainando, estamos en el ojo del huracán. Reflexionar es difícil, pero hay que seguir dialogando. Muchas gracias.